Quizás muchas personas alrededor del mundo en algún momento habrán dicho quisiera vivir en el mejor país del mundo. Pero ¿eso es realmente lo que quisiéramos? Bueno, yo ahorita me encuentro en Finlandia, en su capital Helsinki. Y este es considerado uno de los mejores países del mundo para vivir, por no decir el mejor país del mundo. Inclusive ha quedado muchas veces como el país más feliz del mundo. Y creo que esto tiene correlación entre el mejor país del mundo y el más feliz del mundo. Pero ¿realmente esto es como lo pintan estos grandes titulares de noticias? ¿Es realmente tan increíble vivir en Finlandia? Bueno, quédate hasta el final de este video porque te voy a contar las razones del por qué yo no viviría en el mejor país del mundo estando en él en este momento. Pero también vamos a destacar algunas de las cosas positivas que tiene este país, porque por algo se dice que es el mejor y más feliz país del mundo. Bueno, en este momento me encuentro en el apartamento donde estamos hospedados. Disculpen el desastre porque miren, tenemos cosas tiradas por todos lados. Los equipos que utilizamos pues para las grabaciones, para editar, para preparar el material. Aquí está algo de ropa sucia que son los calentadores que hay que usar por este frío. Y es que sí, estamos en época de invierno aquí en Finlandia y es la época que más abunda en este país porque frío es lo que sobra en Europa. Y más en estos países que están al norte, bien al norte de Europa. Noruega, Suecia, Finlandia son de los países quizás más fríos. No más fríos, pero sí muy fríos. Chaquetas impermeables muy gruesas para combatir el frío en la calle, necesarias de por sí. O sea, tienes que tener tu espacio para guindarlas porque durante prácticamente todo el año, por no decir todo el año, las vas a necesitar. Lugar para colocar los zapatos cuando vienes de la calle, todos llenos de nieve y de tierrita que está por allí, ya ustedes lo van a ver y si han visto los episodios anteriores sabrán exactamente de qué se trata. Y es que esta serie de Finlandia hemos hecho de todo y no te puedes perder ni un solo episodio. Y justamente hablando acerca de la ropa que está ahí sucia para lavar, yo estoy también con calentadores puestos. Tengo doble calentador aquí, miren, tengo este y tengo este encima y en la parte de arriba todavía me faltan poner por lo menos 2 capas más de ropa. Tengo medias térmicas para combatir el frío cuando ando por ahí caminando en la nieve. Y esto es algo de lo que no me agrada, de lo que no me gustaría vivir en el mejor país del mundo, porque eso es usar capas interminables de ropa. Y aquí es muchísima más ropa la que tienes que utilizar cuando estás expuesto en la calle y sobre todo si te dedicas a estar constantemente fuera. El frío es, amigos míos, increíble. O sea, tienes que estar muy bien abrigado para no coger un resfriado, para que tu cuerpo permanezca con su integridad intacta, porque el tan solo hecho de tener un poco de piel expuesta se te congela por completo. O sea, si tienes un poco la cara descubierta, se te congela la cara al punto de que ni siquiera puedes articular bien las palabras, no puedes hablar de forma correcta. Los dedos se vuelven, miren, una dolorosa experiencia. Simplemente para manipular el teléfono se vuelve increíblemente doloroso. O sea, te pones torpe porque no lo puedes hacer rápidamente, entonces estás como que... es realmente molesto. Y si lo comparamos con otros países de Europa que también, bueno, pasan su temporada de frío durante el invierno, sí que esto es como muy extremo, porque yo que vivo en Portugal, pues para mí la diferencia entre Finlandia y Portugal en cuanto a su invierno es enorme. No es tan frío como aquí. Allá yo en Portugal cuando salgo a la calle a veces me podría poner un solo calentador debajo de la ropa normal y ya, pero aquí es que o sales con eso o no vas a salir. Y la verdad es que, no sé, no vería eso a largo plazo. Obviamente que todo esto que voy a estar contando va a ser en base a mi experiencia, ¿no? Van a escuchar mi punto de vista. Pero aquí, obviamente que ustedes del otro lado van a tener diferentes opiniones y seguro mucha gente va a decir, bueno, a mí no me importa pasar ese frío con tal de mejorar mi calidad de vida, porque eso es muy, muy importante y es totalmente válido. Obviamente aquí hay diferentes tipos de opiniones, diferentes tipos de experiencia y de situaciones y obviamente ustedes me van a dejar en los comentarios si ese tipo de cosas que yo les voy a decir quizás negativas acerca de vivir en este país son válidas para ustedes. Eso sí les digo, mientras que estén en casa van a estar bien calientitos porque por ejemplo este apartamento, que ni siquiera es un apartamento nuevo, en un edificio nuevo, se está bastante cómodo porque tiene su calefacción por todos lados
y en este momento pues están encendidas. Y la verdad es que andar por el apartamento podría andar en ropa interior nada más y estar cómodamente. Miren, todas las habitaciones tienen como su calentador. En este caso esta, si no me equivoco, es estas tuberías que están acá, a diferencia del radiador que vimos. Estos tubos están calientes, me imagino que son los que transportan pues la calefacción como tal. Ah, no, sí tiene, miren, aquí la tiene, es esa de allí, pero estos tubos también como que ayudan porque están bien calientitos. Así que bueno, en casa se está bastante cómodo. Pero como no siempre vas a estar en casa y vas a tener que salir en algún momento, pues ustedes ya van a ver la experiencia de salir. Y les cuento también algunas cosas, que por cierto, hoy hay sol. Miren, por primera vez desde que llegamos acá, estoy viendo unos rayos de sol allí. Miren cómo le amanecen a los carros el techo lleno de nieve. Ustedes se imaginan cómo debe estar ese carro por dentro de frío. Pero bueno, ya vamos a salir a la calle y hablar más acerca de estos puntos. Bueno, después de muchas capas de ropa, miren cómo estoy. Nada más se ve esto y porque todavía no me he puesto la capucha, porque en algún momento hay que ponérselo. Y yo, que parezco que peso unos 100 kilos. Angie parece un oso. Es la única manera de no morir en las calles. Mira, ¿qué te ha parecido el frío de aquí a comparación de otros lugares que hemos estado, sin contar Svalbard? Muy terrible, el peor, terrible. Y eso que tenemos un montón de capas, tenemos estos aparatitos que pueden calentar hasta 50 grados y siempre tenemos las manos ahí metidas. Esto ha sido vital. Es más, calientan, como dicen ya, 50 grados Celsius. Y cuando estás en la calle y los agarras con tu mano, no sientes absolutamente nada de calor a menos que lo metas en el bolsillo. Incluso pensamos que se había dañado uno que teníamos, por ejemplo, en Svalbard. Dije, Gabriel, esto se dañó, esto no sirve. Cuando yo llego al hospedaje, que estoy sacando mis cosas, digo, está caliente. Lo que pasa es que estábamos allá a una temperatura terrible. Y ustedes dirán, bueno, pero nada más se están quejando del frío. ¿Es eso un motivo o una razón suficiente para evitar vivir en el mejor país del mundo? Bueno, el frío trae, además de estas cosas que ya les he comentado, otras consecuencias. Ya lo van a ver. Vámonos. Miren, en los edificios van a encontrar siempre estas grandes alfombras para poder ir dejando en ellas la tierrita, las piedritas y la nieve. Las puertas aquí están durísimas para abrir porque es que tienen que estar bien cerradas por el tema de que no entra el frío al edificio. Miren, esto es súper importante antes de entrar a los edificios, ya se los he mostrado, para dejar afuera pues toda esta nieve y todas estas piedritas que hay en el piso para evitar que te resbales. Ya se las he mostrado en otros videos por si no los han visto. Miren, hoy el día está bonito. Primera vez que vemos el sol desde que salimos de Portugal. Y esto es otra cosa que es negativa. Aquí ver el sol es una sorpresa durante los meses de invierno, porque normalmente los días, y les vamos a estar poniendo algunas imágenes de los días anteriores que hemos estado acá, el cielo ha estado totalmente gris y no hay ni un rayito de sol saliendo por allí. Entonces esto causa, y esto es otra cosa negativa de vivir en estos países, causa depresión. La falta pues de la vitamina que ofrece el sol, pues así no lo quieras, es inevitable. No sabes qué pasa, qué te pasa, pero sí. Triste, deprimida. Por más oscuros que ustedes sean, la falta de sol termina afectándoles la cordura, la falta de serotonina los hace estar todo el tiempo tristes. Esto afecta la mente a largo plazo, caen en depresión, y por eso es que este dato que les voy a dar es bastante alarmante, y es el tema de los suicidios. Y es que aquí la mayor cantidad de suicidios, o el mayor porcentaje, es de extranjeros. Entonces, claro, porque no están acostumbrados a este tipo de climas, este tipo de ambientes, y pues terminan en eso, lamentablemente. Una parte triste de vivir en estos países. Y para que vean que no exageramos con el frío, miren, el desagüe se está congelando a medida que va cayendo. Miren, se congeló ya ahí. Y miren cómo se va congelando el chorrito de agua hasta volverse simplemente una capa de hielo deslizante muy peligrosa. Pero bueno, aquí en Finlandia no todo es malo así como yo se los estoy contando, porque una de las cosas positivas que tiene este país es que es uno de los más estables del mundo. Su PIB es también la razón por la que es el país más feliz del mundo. La economía altamente industrializada de Finlandia se centra principalmente en equipos de telecomunicaciones, vehículos y productos forestales. Y realmente una economía estable quiere decir ganancias muy buenas, y esto le llega a la gente, y la gente con una buena economía, con dinero en el bolsillo, es feliz. Lo querramos admitir o no, el dinero de alguna u otra manera contribuye a la felicidad de las personas. Pero bueno, otra consecuencia del frío, miren cómo están las carreteras aquí. Parece que hay huecos, baches, pero no. O sea, son baches producidos por la capa de hielo que hay en las carreteras porque se congela, y entonces miren cómo crea huecos. O sea, el hielo se pone tan duro que forma parte de la avenida, de la calle. Entonces aquí van los autos pues taca, 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 y además deslizándose tienen que usar pues cauchos
especiales para la nieve con puntas de acero que ya les he mostrado y que ustedes van a ver. Pero miren como toda la calle está cubierta de hielo. Esto es otra consecuencia, que además los accidentes de tránsito aquí pueden ser muy comunes porque los autos simplemente llega un momento en el que se deslizan, el que si vas en una subida pues puede simplemente echar para atrás. Miren, ahí va este carro. Miren, huecos por doquier. Bueno, esto es una escena muy poco común que van a ver aquí en Finlandia, sobre todo en invierno. Ese rayo de sol allí. Qué rico, qué espectáculo se ve. Y la verdad es que tenemos, amigos, más de una semana que no veíamos el sol de esa manera. Y se siente demasiado bien. O sea, se ve demasiado bien verlo así, llegar, miren, a la superficie. Es muy gratificante. Bueno, si les soy sincero, este es el día que más gente he visto en la calle, por lo menos por esta zona donde nos estamos hospedando. Hay como más movimiento, la gente simplemente está por allí caminando, paseando. He visto hasta personas trotando y la verdad es que es muy raro de ver porque era todo lo contrario a lo que habíamos visto. Y es que hoy están viendo ustedes ese sol radiante pegando allí, pero a veces aquí lo que hacen es tormentas que ni siquiera te dejan salir de casa y la gente simplemente vive encerrada en su casa. Ver un lindo parque como este todo verdecito, imposible. O sea, la nieve no deja pues que se vea absolutamente nada más que los árboles ya con sus hojas caídas. Y pues si tienes suerte y tienes un arbolito de hoja perenne como este, los vas a ver, pero si no, de resto son árboles de hoja caduca que hasta que llegue nuevamente la primavera no los vas a ver otra vez bien frondosos. Miren, aquí lo que sí es que no se van a robar absolutamente nada y todo lo van a dejar hacia la vista para que si alguien lo perdió lo consiga. Miren, eso es un chupón de bebé, simplemente lo pusieron allí como para que, bueno, su dueño, si pasa nuevamente, lo vea y se lo lleve. Seguramente hirviendo lo vuelve a funcionar. Y eso es otra cosa positiva de vivir aquí en el mejor país del mundo, y es la generosidad y lo confiable de la sociedad finlandesa. Y es que son sumamente generosos y confiables. ¿Qué tan confiables son? Bueno, aquí la palabra o aquí el saludo que normalmente uno hace cuando ve a alguien por la calle es decirle hola, ¿cómo estás? Y aquí decirle a alguien hola, ¿cómo estás? Hacerle esa pregunta, o sea, espera realmente que te vaya a responder el cómo está, sea muy negativa esta respuesta o no. Y es que son muy pero muy sinceros. Y es que si está teniendo un terrible momento te lo va a contar, te va a decir exactamente la verdad. Y no sé qué tan bueno puede hacer esto porque a veces los problemas de los demás, si no lo sabes pues asimilar, te deprimen a ti. Entonces esperen exactamente el cómo está esa persona. Y es que uno usualmente en sus países cuando te preguntan ¿cómo estás? Normalmente así estés pasando por un momento terrible, vas a decir ¡ay, todo bien! ¿Y tú cómo estás? Y ya, ahí va a morir la conversación o va a morir esa respuesta de la pregunta. Pero aquí no, aquí te van a responder exactamente cómo se encuentran. Pero bueno, como pueden notar, ni siquiera un día soleado los niños vienen a jugar mucho al parque. Miren cómo está este parque vacío y es enorme. Eso sí, tiene juguetes disponibles allí regados por todos lados, pero niños que jueguen con ellos, de momento no hay. Aunque sí queda para hacer un muñequito de nieve, bien narizón allí, miren. Están por todos lados. Es verdad lo de los muñequitos de nieve. Qué divertido. No hemos hecho nuestro primer muñequito, pero es que no aguantamos las manos. Y con guantes no creo que sea muy buena idea. Pero bueno, vamos a hacer el intento de divertirnos. Me caigo para abajo. A ver, ¿cómo es esto? Pues esto es para ir parado. La única persona divirtiéndose aquí. Es que no da para ni impulsarte porque el hielo te... Se me encalambró una pierna. Ya cuando ves que en la decoración de las tiendas tienen a los pingüinos, quiere decir que va a estar muy frío. Y hemos llegado al lugar que queríamos mostrarles. Y cuando ya lo veíamos de lejos dijimos, ay, miren, el parque está allá. Pero no, el parque es detrás de todos esos árboles. Y esto es el puerto, ¿ok? Esto sería el mar. Lo que pasa es que está totalmente congelado. Aquí deberían haber embarcaciones, pero no las hay porque simplemente se congela. Entonces fíjense, esto debería ser agua. O bueno, por lo menos es, pero en estado sólido. Fíjense que ahí están las boyas y ahí está el muelle. Esta parte aquí, esto es el muelle por donde caminas para acceder a las embarcaciones. Pero todo está congelado. Miren esto. Todo. Hasta donde la vista me alcanza, veo todo
congelado. Y esa chica es toda una valiente el intentar trotar aquí, hacer ejercicio, porque no tanto por el frío, porque bueno, tú te abrigues y cuando estás haciendo ejercicio pues vas caliente, pero resbalarse debe correr un riesgo enorme. Ahora, de lo que sí no va a correr riesgo esa chica es de que su dinero que paga en impuestos, que son muy altos por cierto, aquí en Finlandia, miren, una de las cosas es que son muy altos los impuestos, y eso es otra cosa que quizás la gente pues le huye a la hora de elegir vivir en un sitio, que pague mucho dinero por impuestos. Pero en contraparte de esto, y era lo que iba, de que la chica no se tiene de qué preocupar, es de que ese dinero vaya a ser robado por corrupción. Y es que Finlandia es uno de los países menos corruptos del mundo. O sea, de una puntuación de 0, siendo 0 lo más corrupto, a 100 lo menos corrupto, Finlandia tiene 85 puntos. O sea, está bastante bien ubicado en el ranking de países con menos corrupción del planeta. Y ahí es que viene una reflexión. ¿Qué prefieren? ¿Pagar muchos impuestos, pero sabiendo de que esos impuestos van a ser bien administrados? ¿O escoger un país en el que no pagues muchos impuestos, pero quizás es un poco deficiente la manera en que tratan eso? Bueno, un aspecto muy positivo acerca de Finlandia y que, bueno, podría compensar muchas de las cosas negativas que tiene el país es en cuanto a su sistema de educación. Es uno de los mejores del mundo y además se toma muy en serio la actitud que tienen hacia los maestros. Y es que no vas a encontrar a un solo maestro aquí en Finlandia que se queje o que esté insatisfecho con su vida debido a que son muy bien compensados por su profesión. O sea, se lo toman muy en serio el tema de la enseñanza aquí en Finlandia. Inclusive tanto para el maestro que imparte las enseñanzas como para el alumno que las recibe, porque no hay tampoco ningún alumno que se queje de pues los métodos de enseñanza, de que tienen una muy grande carga. Inclusive se calcula que los estudiantes en casa, una vez que están en casa haciendo sus deberes de escuela, de colegio, pues no pasan más de media hora haciendo estos deberes. Entonces hay un equilibrio bastante bueno acerca de la educación aquí. Es muy buena, los maestros son muy bien pagados y pues todo el mundo feliz. Bueno, aquí hay máquinas para hacer ejercicio, pero ahora de ahí a hacerlo no lo creo. Bueno, ese niño ya está siendo muy arriesgado, está caminando por el agua congelada. Pues creo que es un niño, lo que pasa es que está muy lejos, o es una persona adulta. Pero miren, todo esto es mar y es un riesgo, la verdad, porque si no está muy grueso el hielo allí, pues se cae para abajo y ay, a rescatarse. Bueno, en este momento es más seguro irse por la orillita que irse por el medio, porque el medio está tan congelado que uno se resbalaría. Entonces, miren, la gente va ahí caminando como que si van, no, hombre, y poco a poco. Bueno, otro aspecto que seguramente los hará huir de este país y no tomarlo en cuenta para venir a vivir, o probablemente pueda ser así, es el tema del costo de vida aquí en Finlandia. Es muy, muy caro. Y es que esto es uno de los países más caros del mundo para vivir, además de que justamente la ciudad en la que estamos, en su capital, Helsinki, es la ciudad más cara del país. ¿Y qué tan caro es? Se estima que Finlandia es 80% más caro de vivir que en otros países del resto del mundo. ¿Cuánto exactamente? Pues lo tienen que conocer en el video que les estuve haciendo acerca de cómo es la vida aquí en Finlandia. En ese video estuvimos hablando acerca del costo de vida, lo que se gana. Entonces allí podrán determinar si realmente con lo que ganan aquí pueden vivir y si les queda o no, y si pueden venir a vivir, seas del país que seas. Ve ese video porque te interesa. Y si tienes un coche para andar aquí y pasear a tu hijo, pues no es muy buena idea, porque no es que sea muy cómodo. La muchacha estuvo ahí luchando para pasar con el coche. A su defensa, es un terreno, miren, bastante dificultoso. Bueno, miren, ahorita vamos a atravesar lo que es el parque en el que estamos, que a mí me encantaría decirles los nombres de todos los lugares que estamos visitando, pero es tan difícil pronunciar las palabras aquí que ni siquiera me quiero atrever. Por ejemplo, este parque se llama Kaivopuisto o algo así, es este de aquí, que yo me imagino que en verano esto debe ser una hermosura de visitar. También es una hermosura ahorita, tiene su encanto, pero no te puedes echar ahí en la grama, llevar sol. Ya el sol se fue, vale acotar. Exacto, miren. Adiós. Exacto, No se nada. fue el sol, ¿verdad? No lo había notado ya. Y hace Ya. rato, el sol solo lo recibimos en el momento que salimos. Ya Sí, luego- señor. Me parece algo ya tan común de no ver el sol que ya no lo había ni siquiera percibido. Pero miren, así son los días aquí. O sea, sin sol, el cielo gris, así es. Bueno, y hablándoles acerca de lo difícil de pronunciar aquí las palabras del idioma, aquí se habla el finés y es
uno de los idiomas más difíciles del mundo, aunque para ellos obviamente no lo es. Para la mayoría de extranjeros supone un gran problema, y es que les cuesta mucho pues aprenderlo, y realmente que sí, o sea, es que cuando lo lees es difícil y cuando lo escuchas aún más. Es que parece que están hablando, no sé, finés. Es muy difícil, amigos míos, y yo creo que eso es otra cosa que puede jugar en contra a la hora de pues, decidir yo venir a vivir al mejor país del mundo, porque si el idioma va a ser tan difícil de aprender, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que me mude a que yo pueda defenderme con el idioma? Porque en el caso del portugués para mí fue relativamente fácil. Yo en 3 meses ya me estaba defendiendo y en 6 meses podía entablar una conversación perfectamente y entender perfectamente lo que me estaban diciendo. Pero aquí en Finlandia lo dudo. Yo me imagino que tendrá que pasar más de un año para que yo pueda siquiera defenderme, o quizás estoy exagerando, pero realmente el tema del idioma y la comunicación es muy importante a la hora de decidir vivir en un sitio, y pues tomando en cuenta que este es uno de los idiomas más difíciles de aprender, pues como que paso. Y además del hecho de que obviamente que tienes que saber hablar finés para conseguir los mejores trabajos, porque si es verdad que en la mayoría de estos países de Europa, cuando no hablas el idioma y sabes hablar inglés, puedes conseguir también ofertas interesantes de trabajo, pero nunca las vas a conseguir tan buenas como que si hablaras el propio idioma o hablaras inglés y el idioma, en este caso finés. Lo que sí, amigos míos, es que el único que está hablando aquí soy yo, porque si yo me callo, lo que se escucha es, más allá de los pasos de las personas, nada. Es un país muy callado, muy tranquilo. Y eso es algo positivo, la tranquilidad que se vive aquí. Siendo un poco más específico acerca del tema de los impuestos excesivos de Finlandia, es así. Cuando se trata de impuestos gubernamentales, vivir en Finlandia puede ser desalentador a veces. Los impuestos sobre la renta en Finlandia son la friolera de 31.75%. Las personas también deben pagar las primas de seguridad social y un impuesto sobre la radiodifusión pública. También los fineses pagan impuestos sobre sus salarios, pensiones, ganancias de capital de ahorros y beneficios sociales. Los ingresos obtenidos de las personas están sujetos a impuestos estatales, impuestos locales y impuestos a la iglesia. Se supone además que el gobierno puede proporcionar atención médica universal en Finlandia debido a estas altas tasas de impuestos. Ahora, como ya les comenté, esto va derivado a una mejor calidad de vida. O sea, como los impuestos son muy elevados y no hay corrupción, esto en definitiva se traduce en que los vas a ver de alguna manera, ¿no? O eso se supone. Y con el tema... Miren, yo me estoy revolando aquí. Y con el tema de la salud aquí en Finlandia es, creo que, de las mejores del mundo. Y es que sin importar en el lugar del mundo en el que te encuentres, si eres finlandés, te van a atender. Tengas un accidente, te haya pasado algo, te enfermes, recibirás la mejor atención del mundo en cualquier parte del mundo. Y sin suponer un costo para ti, porque el gobierno finlandés se va a encargar de cubrir todo lo que necesites. Y además, en cuanto a costos de salud, es de los más baratos también. Y para que tengan una idea, tener o dar luz aquí a un bebé es 200 veces más barato que dar luz a un bebé en Estados Unidos. Algo que sí debo decir es que me ha gustado muchísimo el sistema de transporte más común de aquí de Finlandia, y son los tranvías. Pasan por toda la ciudad, amigos míos, por todos lados pueden tomar un tranvía e ir a cualquier punto. Miren, justamente allí está uno parado, el número 3, pero hay muchísimos. Miren, la zona en la que me encuentro está muy linda, y eso es otra cosa que sin duda me ha gustado aquí de Finlandia, y es lo hermoso que es. Realmente está muy bonito, sobre todo por el área en que nos estamos moviendo, que es el centro de la ciudad de Helsinki. Bueno, y ahorita pasando por un mercado bastante conocido del centro de Helsinki, les comento que eso sí que es bueno aquí, la comida. Pero tomen en cuenta que van a conseguir muchas cosas exóticas, como que comen oso, como que comen reno, alce, ese tipo de cosas. Si quieren saber más acerca de eso, tienen que ver el video que les hice acerca de probando comida exótica y no tan exótica aquí en Finlandia. Miren, pero hay un tema
que es muy delicado de contar, que creo que es una de las razones que más pesan a la hora de decidir venir aquí o no a vivir, y sobre todo en mi caso, que sería como extranjero, ¿no? Y es el tema del racismo aquí en Finlandia. Y es que últimamente también han salido noticias acerca de que no quieren inmigrantes aquí en Finlandia y están haciendo todo lo posible por evitar que lleguen. Pero ya para la gente que vive aquí, que son inmigrantes, han notado el grado de racismo que hay aquí, el grado de xenofobia que hay aquí. No es un secreto para los que hacen vida aquí siendo extranjeros, de cómo el finlandés trata al inmigrante, de que, miren, no los quieren para los trabajos, de que prefieren, y esto lo dicen la mayoría de personas que viven extranjeras acá, prefieren contratar a un finlandés poco capacitado que a un extranjero capacitado para algún puesto. O sea, imagínense el nivel. También el trato que tienen hacia ellos, la verdad es que son muchos los comentarios al respecto de eso, y que solo te das cuenta una vez llegas aquí y lo vives, porque una cosa es saber acerca de un país estando fuera, acerca de las noticias que aparecen de él, acerca de los comentarios que llegan al extranjero, que lo que vives dentro del país. Y esto pasa en muchas partes del mundo, y es algo que me he dado cuenta, y que cuando sobre todo se cuenta acerca de esa verdad estando en el propio país, la gente no te cree, la gente simplemente cree que te estás quejando. Y me ha pasado en Portugal, y muchas veces he denunciado cosas que pasan en Portugal una vez que ya vivo allá y que tengo ya experiencia y que me han pasado ciertas cosas, pero realmente son realidades que no se cuentan a voz populi, pero que suceden, son secretos, por así decirlo. Inclusive dentro de estos países que hacen frontera, que son amigos, por así decirlo, como Noruega, como Suecia, como Finlandia, entre ellos mismos se hacen bullying, por así decirlo. Los finlandeses se burlan de los suecos, los noruegos se burlan de los finlandeses, pero si está un noruego y un finlandés juntos, se burlan de los suecos. O sea, y los de Dinamarca se burlan de todos. Eso es lo que se dice. Son cosas que realmente suceden, pero de que no te enteras. No son cosas que aparecen en las noticias acerca de estos países europeos. Simplemente salen noticias positivas, buenas, lo mejor. Pero estas verdades no se cuentan mucho, pero son verdades, son realidades. Entonces yo creo que esta es una de las cosas que más hace como peso a la hora de decidir ir a un lugar o no. Inclusive hay gente que ha estado viviendo aquí en Finlandia y después ya no soporta más el trato y se van de Finlandia, se van a otros países como Dinamarca, que son muchísimo mejor, o los suecos, que dicen que son mucho más abiertos que los finlandeses. Entonces, bueno, es una realidad. Y bueno, a pesar que en este momento son 4:30 de la tarde, como ustedes pueden ver en mi reloj, vean cómo ya se puso el día. Ya prácticamente es de noche. Parece como si fuesen, no sé, las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde, cuando ya empieza a anochecer. Y esto es otra de las cosas que no me gustaría de vivir por acá, porque además de que no cuentas con muchos rayos de sol durante el día, y que además la poca claridad que hay se vaya tan temprano durante los días de invierno, no sé, me llevo mejor con la época en la que se oscurece muy tarde. Me rinde más el día, como que estoy más activo, estoy más de ánimo, y la verdad es que estar a oscuras durante tanto tiempo, no sé, no lo veo viable a largo plazo. Ahora, tomando en cuenta que ya está cayendo la noche, que está oscureciendo, ¿se pone peligroso? ¿Es realmente peligroso Finlandia? ¿Hay que preocuparse por el tema de seguridad aquí? Pues no. La verdad es que es uno de los países más seguros del mundo. Eso es con lo que menos te tienes que preocupar, y realmente eso podría equilibrar un poco la balanza en cuanto a las otras cosas negativas, porque aquí no se preocupan por ese tema, pero para nada. Al punto en que en algunas regiones, quizás no aquí en Helsinki, la capital, porque es más movida, hay mucha más gente, pero en otras partes de Finlandia, las personas inclusive mandan a sus hijos a jugar al parque y no les importa si están jugando con amigos o con extraños, porque no va a pasar absolutamente nada. Las actividades ilegales aquí son casi inexistentes, y según algunas encuestas por parte del Foro Económico Mundial en algunos años, ha colocado a Finlandia como el país más seguro del mundo. Bueno, y si hay algo que hace a un verdadero finlandés es Marimekko. Miren, es una diseñadora de aquí y todo el mundo tiene alguna pieza, algo de Marimekko. Así sea una simple bolsa, te llevan de Marimekko.
Bueno, y seguimos paseando por la ciudad. Esta vez vamos dirigiéndonos hacia la biblioteca, porque hay un dato bastante interesante que contarles y seguramente que la biblioteca nos va a gustar. Bueno, y entramos a la biblioteca y miren lo que hay aquí disponible para jugar ajedrez. Y la gente pues lo hace, miren. No es que están de adorno, es que la gente los utiliza. Inclusive los jóvenes. Allá hay un grupo de jóvenes atrás de Angie y están allí jugando ajedrez. A ver cómo es la cosa. El peón solo para adelante, ¿no? Y es que sí hemos entrado a la biblioteca porque sí que hay una cosa que hay que destacar de vivir aquí, y es que aquí la tasa de alfabetización es muy pero muy alta. A los finlandeses les encanta leer, o sea, es una de las pasiones de los finlandeses. Incluso en este lugar hay un salón de lectura específico. Sí, señor, solo un salón de lectura. Y las bibliotecas son un espacio público tan importante, tan esencial para la vida diaria de estas personas que miren las instalaciones como son. O sea, tienen estos espacios para ustedes tomarse un café, comerse algo, mientras que, bueno, leen un libro o hacen de las diferentes cosas que hay disponibles, porque tiene 3 niveles, ¿ok? Y ahorita vamos a ir a los demás. Bueno, venir a las bibliotecas de estos países es súper interesante porque te puedes dar cuenta la magnitud en la que le dan importancia a este tipo de espacios. Por ejemplo, miren, todo esto son computadoras que tienen disponibles las personas para venir, sentarse y utilizarlas, ¿ok? Bueno, miren los programas que tienen disponibles las computadoras. Por ejemplo, miren, tienen Photoshop y fíjense que hay para plotear. Miren, 12 euros el metro para plotear, pero tienes disponible aquí. Miren, hay espacio aquí para convivir, tienen tomacorrientes, enchufes, con un pequeño foro. Miren todas las clases de cosas que pueden hacer aquí, con madera. Y con impresora 3D, porque básicamente ¿sí? Esas piezas de ajedrez son... Tienen impresoras aquí 3D. Y por si fuera poco, también tienen máquinas de coser, ¿ok? Tienen hasta los maniquís y todo ahí, las máquinas. Miren, aquí tenemos las impresoras en 3D y aquí están imprimiendo. Miren, 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 miren. ¡Qué locura! Y hay 3, miren eso. Están las 3 trabajando en este momento. ¡Qué locura! En este ya llevo un rato allí y si quieren más privacidad, pues aquí están estos espacios también para trabajar, los workspace. Bueno, hemos llegado al siguiente nivel, que ya es la parte como de biblioteca usual y común que conocemos, aunque miren el tamaño de esta biblioteca, miren el espacio, miren el diseño, qué espectáculo. Y nosotros entramos aquí sin ningún tipo de costo, sin que nos preguntaran si vivíamos aquí o no, simplemente la entrada es libre, buscamos el libro y listo. Pero inclusive hay juegos de mesa. Miren, esto es muy sencillo. Básicamente hacen la búsqueda de una compu y les va a decir en qué zona y en qué número está. Entonces, por ejemplo, esta es la... Bueno, aquí no lo dice, pero esta sí. Aquí está, de la A a la B. Ah, exacto. De la A a la B. También está aquí este número y esta palabra aquí. Seguro todo esto se lo dan en la compu. Y ya luego es solo entrar y buscar por los números. El sistema es súper ordenado, súper intuitivo. Miren, aquí vamos a encontrar letras finlandesas. Miren, aquí estamos llegando al espacio donde puedes venir hasta con tu bebé. ¡Wow! Miren la cantidad de coches. Hay mesas para tomar una merienda y lugares para divertirse los niños. También tienen para leerle un cuento al chico. Nada, está increíble esta área, increíble. Y vean que esta parte, como es para los niños, los libros están más a la mano para los niños. O sea, son más bajitos los estantes para que los niños puedan agarrar allí. Y bueno, vista la biblioteca, ya a mí tan solo me queda concluir que definitivamente, poniendo en una balanza los pros y los contras, en mi experiencia, en mi caso, en mi opinión, yo no podría vivir en el mejor país del mundo, en este caso Finlandia, por todas esas razones que ya hablamos. No sé qué te parece a ti, no sé qué opinas tú al respecto, tomando en cuenta tu situación, tu experiencia, donde hayas estado o donde estés en este momento, si creerías, después de todo lo que te dije, que Finlandia sería un país bueno para vivir. Déjamelo en los comentarios y hagamos allí un debate. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones y así sabrán siempre cuando suba un video nuevo en cualquier parte del mundo donde estemos, porque recuerden que estamos viajando por todos los países del mundo, ya llevamos recorrido más de 50 y lo seguiremos haciendo siempre y cuando tú estés del otro lado de la pantalla aprendiendo, que es lo más importante. Y lo mejor de todo es que es totalmente gratis. Y si me quieres seguir a detalle antes de que aparezcan estos videos por YouTube y saber exactamente dónde estamos, pues lo puedes hacer por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Así que amigos, desde aquí, desde Helsinki, Finlandia, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.